Bueno, en primer lugar, daros a todas y a todos las gracias por estar aquí, darle las gracias a Bego por dejarnos el espacio de la librería La Esquina del Zorro. Y bueno, para contar un poquito el proyecto, no voy a contarlo de nuevo cómo surge y todo esto, pero sí para hacernos una pequeña idea de en qué consiste este proyecto y por qué estamos hoy aquí presentando el libro de Oremus. Deciros que bueno, esta iniciativa, bueno, yo soy Alicia, ya me conocéis la mayoría, soy la editora y fundadora de la editorial Espinas, y me están acompañando Isa Valdés, que es corresponsal de género en el diario El País, y Hanna Domínguez, que es la ilustradora del sello, que ya todos también la conocéis. Bueno, decir un poco lo que pone en el letrero, ¿no? Sí había escritoras, solo teníamos que encontrarlas. Así es como surge este proyecto, surge de la necesidad de encontrar autoras, de encontrar referentes femeninos, de encontrar grandes escritoras que yo estaba, y digo yo porque al final el proyecto lo fundé yo, que yo estaba segura de que existían, de que estaban escondidas o de que nos las habían ocultado de manera absolutamente intencionada, que es lo que creo que ha pasado al final, lo que ha hecho el patriarcado y que es de lo que vamos a hablar también un poco aquí. Bueno, para no extenderme más con la introducción, deciros eso, es una editorial feminista. El objetivo es rescatar a todas estas mujeres, o quizá no a todas, porque la tarea sería inabarcable para una editorial tan pequeña y para nosotras solas. Yo siempre os animo a todas y a todos a que si tenéis alguna propuesta, si conocéis alguna autora que penséis que podría estar en el catálogo, o sea, no se trata de que las lectoras hagan el catálogo, pero sí de que sea un proyecto común y un proyecto en el que podamos estar todas representadas e incluidas. Sin más dilación, voy a hablaros de un poquito de Oremus. Vamos a presentaros a Eva Canel, en este caso. El catálogo, bueno, este es el tercer libro de la editorial, del sello, y el catálogo comenzó rescatando a Ana Dostoyevskaya y a Mercedes Cabello. Es una escritora rusa y una peruana. Lo que yo quería ilustrar con esas dos publicaciones era que en dos países tan diferentes como pueden ser Rusia y Perú, se había ejercido la misma violencia sistemática cultural contra las mujeres, y con Eva Canel lo que vengo a decir es que también ha pasado aquí en España. O sea, tendemos a pensar que quizá el patriarcado es una cosa de hace siglos, o es una cosa que ya está superada, y bueno, en comparación con el siglo XIX, que es donde nos vamos a centrar, probablemente sí que hayamos avanzado algo, pero no del todo, y eso se ve en que estas obras no se han rescatado nunca, o que estos nombres ni siquiera nos suenan. O sea, yo hablaba con grandes lectores y lectoras, amigas mías, y nadie conoce a Eva Canel. No sé si aquí alguien la conocía, yo tampoco, antes de descubrirla. Y bueno, el libro del que vamos a hablar, como os decía, es Oremus. He querido rescatar este libro porque creo que ejemplifica muy bien esa violencia cultural de la que hablaba, porque es un libro que se parece mucho a muchos libros que se editaron y se publicaron en esa época, que está enmarcado, bueno, en las guerras carlistas, que es también un periodo histórico muy desconocido en España, por lo menos por mi parte. Yo no sé si tú lo conocías o vosotras conocíais un poco de las guerras carlistas, bueno, muy poco. Entonces, en tu época se daba. En la nuestra también, pero muy por encima y muy poco en la literatura. O sea, hay muy poca literatura que hable sobre las guerras carlistas. Sí, esta es tu época, esta es tu época. Es la época de todos, que nadie se ofenda. Bueno, tampoco quiero ser muy pesada, pero sí decir que, bueno, yo el libro cuando lo leí me recordó muchísimo a La Regenta de Clarín,
y no es por meterme con Clarín en cada presentación que hago, que al final siempre me pasa, pero a mí La Regenta me gustó mucho, lo disfruté mucho, pero creo que este libro ofrece la posibilidad de hablar de esa mujer que vive asfixiada, ¿no?, en su religiosidad, en su... Bueno, de esto hablaremos un poquito más cuando hable Isa, pero desde el punto de vista de otra mujer. O sea, porque Clarín al final, pues bueno, puede expresar todos los sentimientos que quiera y puede ser muy buen escritor, pero yo creo que nos habían quitado la posibilidad de que una mujer hablase de estos temas, ¿no? De cómo estaban privados las libertades de las mujeres por la religión, ¿no? De cómo castraba la religión católica el deseo y bueno, al final las esperanzas, ¿no?, de todas las mujeres jóvenes que querían pensar que podían acceder a otra vida fuera de las normas que les imponía la religión. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito con Isa. Isa, como os decía, es la corresponsal de género del país y me parecería interesante que dieras tu punto de vista también como periodista, o de qué te ha parecido el libro o qué crees que puede aportar este tipo de narrativa al panorama literario actual, este rescate. ¿Me quieres que me quite la mascarilla? Yo sí. Vale. Hola. Yo qué sé, no sé, que igual no querías. Yo creo que va a estar más cómodo. Vale. Bueno, a mí Ali, hola a todos y a todas. Ali me entregó Oremus y yo pensé, madre mía, esta señora del siglo XIX, yo solo leo ensayo. Entonces, de repente me leí las 20 primeras páginas y pensé, hace mucho tiempo que no leo una narrativa, una literatura como esta. Y cuando iba por la página 21, que yo pensaba leérmelo en 2 tardes, no, fue en 2 horas. O sea, ya no pude parar porque yo lo único que quería saber era qué pasaba al final. A lo largo de todas esas páginas, con un lenguaje que probablemente muchos tengamos olvidados y que a mí me gusta mucho porque rescata muchísimos conceptos y muchos adjetivos y mucha, digamos, gramática que ya no se usa y que a mí me parece preciosa del castellano, yo lo iba leyendo y no se me hacía tan lejano. Es decir, hay partes del libro en las que, bueno, probablemente a lo mejor aquí en Madrid no, pero hay muchísimas partes de España, sobre todo la España más rural, yo vengo de la España rural, hay cosas que siguen pasando. Es decir, esa adherencia de las mujeres a un sentimiento religioso, a una especie de tradición familiar, cultural y social que te arrastra hacia un sitio en el que no quieres estar y que te impide sentir, que te impide hablar y que te impide llevar a cabo acciones simples del día a día que a ninguno de nosotros se nos ocurriría aquí no hacer. A esta mujer llega un momento en el que lo único que quieres es matarla. O sea, sí, es así. O sea, yo lo único que quería era darle un bofet. Mal la violencia, esto sí, pero es esta rabia que te da de decir, por favor, espabila, o sea, sal de ahí, huye de ese sitio. Todo esto es metafórico, no quiero abofetear a nadie, quede claro aquí después de lo del domingo, no. Pero sí te da rabia porque ves a alguien frustrado en su propia vida y en sus emociones y no salen de ahí. Y me recordaba mucho a esa todavía España conservadora, digámoslo así, que todavía permanece en sitios pequeños y con unas tradiciones que todavía no acaban. Y es desesperante, el relato es desesperante. Sobre todo porque acabas inmersa también de alguna forma en su forma de pensar. Y te das cuenta que llega un momento en el que ella quiere, pero realmente no puede salir de ahí. Entonces, creo que ver un poco el pasado, nosotros en periodismo tendemos mucho a intentar entender el contexto, ¿no? Y la historia, de dónde vienen las cosas. Es la única forma de entenderlas. Entonces, en la vida normal también. Recuperando esto, acabas entendiendo muchísimas cosas que pasan hoy y muchísimas taras que tenemos como sociedad, mujeres y hombres, y me parece imprescindible saber de dónde venimos. Y venimos de aquí. Y este aquí todavía no se ha ido. Entonces, a mí el libro, que en un principio a lo mejor Ali me dice, bueno, ya con el nombre yo Oremus, soy atea, entonces ya era como, no, madre mía, Ali, ¿por qué me haces esto? Pues maravilloso. Me considero ahora no voy a decir fan,
de la literatura del siglo XIX que a ella le encanta. Pero desde luego creo que mujeres como Eva Canel, que ahora hablará Liberdad de ella, que tiene una historia súper curiosa, cuando ella me la conté pensé, todo en este libro, todo lo que lo envuelve es una historia bastante curiosa. Entonces, ahora como os la va a contar ella, no os la voy a contar yo. Pero de verdad que me pareció brutal cómo lo cuenta y cómo te llega a meter en su ansia por vivir, ¿no? Que ella misma se la impide. Es la hostia, el libro. Esto es así. Sí, además está salpicado, o sea, es verdad que ella te da mucha rabia y el libro lo que decía antes, ¿no? Te asfixia, pero luego tiene muchos momentos muy humorísticos, o sea, al final, por ejemplo, del cura se ríe continuamente, o sea, le caricaturiza completamente y creo que también está bien destacar que el libro se hace muy ameno de leer, pero porque tiene esas dos vertientes, ¿no? Que al final confluyen y te dan un libro, pues eso, un libro digno de leerse hoy en día. Quiero hablar de Eva Canel. Cuando yo me decidí a publicar este libro, lo hablé con Hanna, que es con la primera persona con la que hablo de... Perdón. Con la primera persona con la que hablo de las publicaciones que van a salir, porque le cuento un poco el argumento para que vaya bosquejando la cubierta, que ahora os contará. Yo tenía dudas de publicarla a ella porque, como os he dicho, y como bien pone ahí, Espinas es una editorial feminista. Y Eva Canel se declaró a sí misma muchas veces antifeminista. Entonces, claro, podéis pensar, es una paradoja, ¿no? Pero... Y al hilo de lo que comentabas antes, ¿qué era ser feminista en el siglo XIX? Y es verdad que yo soy muy decimonónica, pero también porque creo que el siglo XIX fue sin duda el siglo de las escritoras, fue el siglo donde las mujeres empezaron a desarrollar carreras artísticas en la literatura y a vivir de ello en muchos casos. Por eso me centro tanto en el siglo XIX, entre otros motivos, pero claro, ¿qué era ser feminista? Hanna enseguida me animó a seguir adelante con el libro porque al final ella entendió algo que hay mucha gente que no entiende, que le cuesta mucho ponerse ahí, que es, estábamos en otra época. O sea, no podemos entender a Eva Canel o el feminismo que ella podía desarrollar aún declarándose antifeminista si no entendemos el contexto histórico en el que estaba ella. O sea, ella fue de las primeras mujeres, ella se casó, bueno, por contaros brevemente, ella se casó muy jovencita, se casó a la edad de 14 años y su marido, por cuestiones políticas, tuvo que exiliarse a Cuba, ella se fue con él y fue de las primeras mujeres entonces que empezó a hacer las Américas. Entonces, bueno, luego enviudó también muy joven, me parece que con 30 o una cosa así, nunca volvió a casarse. Y desarrolló una carrera periodística y literaria brutal, o sea, de verdad, para la época viajó por todo el continente, por toda Latinoamérica, dejó impronta en todos los países porque es que fundó un montón de periódicos, le dio, por ejemplo, su primer trabajo a Concha Espina o defendió furibundamente la entrada de Emilia Pardo Bazán en la Real Academia, o sea, protegió la cultura de las mujeres, luchó porque las mujeres pudiesen vivir de la cultura. Entonces, ¿era antifeminista? Y ahí te pregunto, y ya luego pasamos a hablar de la cubierta, de verdad, pero sí me gustaría preguntarte qué era ser feminista y si hoy todavía se sigue entendiendo. Yo hoy todavía tengo que decirle a la gente que feminista y machista no, o sea, a ver, no es lo mismo machista ni feminista, no, o sea, ¿qué es ser feminista? Y por qué la gente sigue entendiendo, o en esa época Eva entendía, incluso teniendo actitudes feministas, que era antifeminista. ¿Por qué crees que se declaraba así? Pues mira, al hilo de enlazar el pasado y el presente, eso pasaba antes y sigue pasando. Para el 8M, que estuvimos mirando muchos datos para hacer una serie de cosas, cuando hacen estadísticas, cuando hacen encuestas en el Ministerio de Igualdad o el INJUVE, por ejemplo, si tú le preguntas a la gente más joven y a la mayor si son feministas, a lo mejor de una clase o de una encuesta, levantan la mano la mitad.
Si tú preguntas si creen en la igualdad entre hombres y mujeres y que hombres y mujeres son iguales, levantan la mano 9 de cada 10. Aquí el problema está en el concepto y en cómo desde un primer momento en la historia el feminismo se asoció a una especie de mini estado revolucionario que iba contra toda tradición, con lo cual se denostó por una parte y se estigmatizó por otra. Eso lo hemos seguido arrastrando hasta hoy, a pesar de que sabemos de sobra que el feminismo es igualdad, sabemos de sobra aquí, porque luego efectivamente hay mucha gente que cree en la igualdad pero se declara no feminista. Y es simplemente un error de concepto. Yo tampoco tengo una explicación para eso porque no logro entender cómo en el siglo XIX lo podría comprender, pero en 2022, con el acceso a la información que tiene cualquiera que tenga un teléfono móvil, se me hace difícil todavía cómo se ha podido seguir vendiendo ese discurso de que del feminismo y el machismo son las cosas son opuestos. O sea, no lo es. O sea, el machismo no es lo contrario al feminismo. Entonces, me cuesta. Pero lo que no me cuesta es ¿qué es ser feminista? Bueno, venía hablando con Ali en el coche cuando veníamos para acá, que me recordaba un poco al anuncio del Ministerio de Igualdad de hay 47 formas de ser feminista. A riesgo de meterme en un jardín, porque esto es un jardín, yo también lo creo, pero no por nada, sino porque mis problemas como persona, en mi caso mestiza, por ejemplo, pero viniendo de una zona rural, pero teniendo una posición acomodada en este momento, no tienen nada que ver probablemente con mi vecina de arriba o con la de abajo, o con la gente que vive 4 calles más allá, por supuesto con la gente racializada, ni con la gente en un estado socioeconómico por encima o por debajo del mío. Entonces sí que creo que hay muchas formas de llevar a cabo lo que tú sientas que es el feminismo, que siempre va a ser obviamente la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay muchas formas de trabajar por eso y dependen siempre de qué sitio tengas tú en la vida, porque tus preocupaciones y tus molestias y tus anhelos y tus deseos y tu capacidad para salir de todo eso o para tener todo eso serán distintas. Entonces creo que Eva Canel podría decir todo lo que quisiera de sí misma, pero desde luego era una señora muy feminista, porque, bueno, no sé quién, el otro día estaba viendo una serie y decía, me da igual lo que digas, esto es lo de siempre, ¿no? Me da igual lo que digas, lo que me importa es lo que has hecho. Y ella lo hizo todo por salir hacia adelante, porque otras mujeres salieran hacia adelante y le importaba un bledo ser una señora. Yo me la imagino recorriendo Latinoamérica en el siglo XIX, diciendo soy antifeminista. Bueno, lo que ella quisiera decir, pero no. O sea, sus actos son estos. Y el libro tiene también mucho que ver con eso, porque ella cuenta, desde luego es una crítica, aunque está escrito como una narrativa que no es para nada satírica, es una crítica al momento. Entonces, bueno, pues, Eva Canel era feminista, sí, que ella dijera lo que quisiera. O sea, podría decir sí, bueno, de hecho, en la edición hay un prólogo de María del Carmen Barcia Cequeira, que es una profesora de la Universidad de La Habana, que, bueno, desde aquí, no sé si me estará viendo, pero le agradezco enormemente su generosidad, porque enseguida me dijo que sí, no tardó nada en escribírmelo. Y ella habla en el prólogo de Eva Canel, una mujer de paradojas, por esto precisamente que estábamos comentando. Bueno, y bueno, decirte, Hanna, pues eso, que muchas gracias por animarme a publicar el libro y a no tener miedo a hacerlo, porque al final los editores también tenemos nuestro corazón y nuestras inseguridades, y yo tenía mucha inseguridad con Eva, y es verdad que Hanna me ayudó muchísimo con esto, y cuando le dije de qué iba y tal, y luego estuvimos hablando sobre la construcción de la ilustración, y me gustaría que hablases un poquito de la ilustración, porque creo que el libro es precioso. No sé si lo habéis tenido ya en vuestras manos, pero creo, para mí, los tres son unas joyas a nivel objeto libro, pero este para mí se lleva la palma. O sea, me parece muy especial, me parece que la ilustración contiene un enigma, ¿no?, dentro de la eterna paradoja que es Eva Canel y Oremus. Y me gustaría que hablases un poquito, si te apetece, de la ilustración. Y si no te apetece también, que para eso estás aquí.
Bueno, hola a todos, yo soy Hanna Domínguez, soy ilustradora. A ver, trae. Bueno, pues sí, fuera miedos y había que hacerlo porque cuando Ali me contó la historia del libro era brutal. O sea, era brutal. Daba igual que tuviese cierto miedo a hacerlo, que lo entendía, pero había que hacerlo. Y entonces, pues nada, las primeras propuestas al libro llamarse Oremus y contarme la historia y un poco el argumento, íbamos a lo evidente. O sea, al final hicimos como 5 bocetos, me parece, que te enseñé más o menos, ¿no? Y iban todos un poco más hacia lo religioso. Pues unas manos rezando, darle más importancia al rosario, pues este tipo de cosas. Y luego nos fuimos dando cuenta de que realmente había que romper con eso. Estamos en el siglo que estamos, la gente hace un poco de pereza a la hora de, como le ha pasado a ella, de decir, me te metes literatura del siglo XIX, adiós. Entonces hay que romper un poco con eso, hay que ofrecer a nivel visual algo que entre. Y luego ya lo que se encuentren dentro, pues sorpresa, sorpresa. Entonces, bueno, rescatando y rascando un poco, pues cosas que podíamos ir sacando el jugo del libro. Dentro del argumento del libro y de las historietas hay mucho juego de máscaras, hay mucho juego de personalidad y de, pues eso es, de máscaras, de personalidades. Entonces, optamos por una máscara. ¿Qué máscara? Un antifaz, una máscara veneciana, un no sé qué, da igual. Vamos a dejar la máscara limpia, vamos a dejar que esté un poco rota y que vaya sacando debajo todo lo que tiene que salir. ¿Qué sale? Pues como siempre referencias al libro. O sea, sí que es verdad que tanto en las otras portadas como en esta nos gusta meter referencias al propio interior. O sea, vamos a sacar un poco las entrañas del libro. Directamente el libro es muy gráfico y habla de 2 canarios, macho y hembra, que eran amarillos como el oro, unas gardenias, unos capullos de rosa y unas azaleas, me parece que eran. Entonces, ¿por qué no? Son cosas súper bonitas, son motivos que ¿por qué esconderlos? Vamos a sacarlo. Lo difícil es un poco combinar todo, porque es un popurrí, pero al final con los tonos, con los colores, pues se va consiguiendo integrar. Es muy cursi este concepto, entonces vamos a romperlo también. ¿Cómo lo rompemos? Sacando el fuego que tiene todo el libro dentro. De hecho, hay una parte aquí detrás que hace referencia a las llamas y tal cual, pues esta esa referencia vamos a ponerla, vamos a enseñarla. Y, por supuesto, el rosario. Eso era una forma sutil de meterla. Al final no es el elemento protagonista, pero sí que está ahí. Sí que es el cordel de la máscara y sí que es la parte que está volando. Entonces, bueno, pues este es un poco el cómo surgió la portada y el resultado final. Así que espero que os haya gustado. También había, bueno, además de los bocetos, había, la mayoría eran eso, manos rezando, darle más importancia a lo que es el elementos religiosos, pero me hiciste también una con elementos carlistas, sí, que también nos gustaba. Sí, era una máscara que estaban derrotados tanto una gorra carlista como una corona isabelina. Pero bueno, al final ganó. Sí, era una idea también de las que barajamos. Ganó esta porque además el hecho de que el cordel sea o sea, a ver, al final, ¿qué representan las máscaras? De alguna forma una mentira o algo que quieres esconder, que es lo que le pasa a la protagonista de la historia. Detrás tiene ese fuego, lo que dice ella que sale detrás es, nos preguntamos si logrará detener esas llamas que la están abrasando por dentro. Entonces, que el cordel sea el rosario tiene mucho significado porque es lo que está sosteniendo esa máscara. O sea, ella mantiene esa máscara porque es profundamente religiosa, entonces tiene que seguir fingiendo algo que no es o algo que no siente, o no fingiendo, pero incluso autoconvenciéndose ella de que es alguien o de que no siente algo que sí que está sintiendo. Muchas gracias. Y yo por ir cerrando me gustaría leeros una cosa que dijo Eva Canel y que es con lo que hemos ilustrado en la contraportada del libro, que es: cuanto más decían que los escritos no eran míos, más pruebas daba de que no había ningún hombre que me superase en valentía moral. O sea, y ahora que me venga Eva Canel y me diga que no era feminista. Pues bueno, os recomiendo un montón que lo leáis, que bueno, que si lo vais a comprar, por supuesto, que vayáis a
a librerías, o aquí, que ya estáis en una. Y nada, volver a daros las gracias a todos, y si tenéis alguna pregunta o si vosotras queréis apuntar algo más, pues bienvenida sea. No sé si os habéis quedado con alguna. Sí. Sí, yo es que Te lo has leído. además me lo he leído y lo acabo de terminar, o sea que lo tengo como súper reciente, creo que lo terminé hace un par de días. Y me encantó, me pasó lo mismo que a ellas dos, que comentaban que al principio era como siglo XIX. Oremos, ¿no? Oremos. Es verdad que no llama mucho de primeras, pero, o sea, me flipó y me parece que es un texto que deja clarísimo el daño brutal que ha hecho la Iglesia Católica a las personas en general y sobre todo a las mujeres, porque la protagonista de la historia, que se llama Cecilia, es súper católica, súper creyente, convencida y está literalmente amargada por ese hecho. O sea, y me parece, yo no sé si era la intención de Eva Canel o no, no lo sé, pero sí que es un testimonio claro del daño que ha podido hacer la Iglesia. Totalmente. Yo lo veo así. Más que una pregunta, una reflexión, podríamos decir. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con Estoy totalmente de acuerdo. Sí, además cuando me lo dijiste, sí, me pareció una forma muy sencilla de decir lo que es el libro, o un poco lo que viene a decir el libro. Y no deja de ser paradójico también porque, claro, una mujer en esa época metiéndose con la... O sea, es que, claro, es que todo en Eva Canel es paradoja. Entonces, bueno, que la portada también puede representarla perfectamente a ella, porque, bueno, si leéis un poquito sobre su biografía, yo aquí no os voy a contar su vida tampoco, pero ella tuvo una vida que, bueno, y unas ideas a lo mejor con las que yo no comulgaría hoy en día, pero es que parecía que yo me he leído, aparte de este libro, otro que se llama Manolín, de ella, que también me planteé publicarlo, pero me gustó más este, y es que en su literatura es como que se sale de lo que ella hacía como que era, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes del feminismo, ¿no? Y de lo que tenían que hacer las mujeres igual para participar de la esfera pública. Estoy de acuerdo con lo que has comentado. No sé si queréis apuntar algo. No, totalmente de acuerdo. Vale. Que el libro tiene otras lecturas también, aparte de en clave de a lo mejor visión feminista del libro. Yo creo que tiene otras muchas lecturas que se pueden dar, porque no es un ataque frontal contra la Iglesia, yo creo, sino contra cierto tipo de prácticas que se han dado, pero yo lo he leído y no me he sentido ofendida por ser creyente tampoco, o sea que... Sí, bueno, a ver, también su visión también puede ser que sea con los ojos de hoy, ¿no? Pero... Claro, o sea, yo he dicho que no es como que piense que a lo mejor es saber la intención de Eva Canel, sino que leyéndolo en 2022 claro. se ve muy claro, ¿sabes? No que... Yo, por ejemplo, lo primero que pensé cuando leí el libro era que era un libro que estaba, que pretendía ser un posicionamiento a favor del divorcio. Pero es que Eva Canel estaba en contra del divorcio públicamente, o sea, es que por eso os digo que la historia de esta mujer, me encantaría hablar con ella, o sea, de verdad, y preguntárselo, porque es muy llamativo que diera esas respuestas en sus escritos, que no eran lo que ella predicaba. Entonces, bueno, está bien que cada uno lo lea y, bueno, y que haya diferentes lecturas, pues siempre es enriquecedor. Sí. A mí me gustaría decir, pues me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho de mujeres que no se consideran feministas, que nosotros desde nuestra perspectiva a lo mejor pensamos que son muy feministas, ¿no? Y tengo un ejemplo como mi abuela que dice que no es feminista,
y para mí es ultra feminista, ¿no? Una persona que ayudó a, por lo visto, a redactar los derechos de las mujeres en España, estudió 2 carreras, mientras creaba un hijo, soltera, súper luchadora, independiente, y dice que no, entonces entiendo como esa parte que hayáis decidido darle esa voz, ¿no? Porque es otro momento, es otra historia y está bien, ¿no? Que aunque nosotras, aunque ellas, bueno, el concepto que tienen es diferente, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que son personas tan feministas y no autoproclamadas. Eso a mí me parece muy curioso porque yo conozco a muchas señoras mayores de mi pueblo que si tú les preguntas en algún caso si son feministas, ellas siempre te van a decir que no. Mi madre tiene una tienda de ultramarinos heredada de mi abuelo, bisabuelo, entonces cuando yo voy y les pregunto y hablan conmigo, siempre me dicen, vaya lo que escribes. Y yo, me hace mucha gracia porque vaya lo que escribes es porque les escandaliza de alguna manera a lo mejor el vocabulario, la historia, pero son mujeres que han tirado para adelante, viudas a lo mejor con 20 años, que han hecho todo lo posible porque sus hijos estudiaran, que no se han callado delante de nadie para nada. Entonces tú las miras y dices, qué mal que el concepto de feminismo se asociara en algún momento dado a algo negativo y lo hayamos arrastrado hasta hoy, porque madre mía la de mujeres feministas que hay en este país sin saberlo. Sí, yo creo que es un poco el arma que utiliza un poco el machismo para desprestigiarlo, ¿no? Sí, totalmente. Que al final se consigue, o sea, con todas estas mujeres les asusta, ¿no? Como si fuera radical y como si radical fuera malo, ¿no? Sí. Bueno, hace no tanto estaba Arturo Fernández, ¿no? Diciendo que las que iban a las manifestaciones del 8M eran todas feas y eso al final es un prejuicio que está ahí. Y que es muy... Bueno, es Arturo Fernández, claro, ¿no? Eso no es... Que no te sientas identificado, entonces, bueno, que está bien por esa parte, me gusta esa reflexión, ¿no? Como, igual una mujer autoproclamada antifeminista y que esté en una editorial feminista, pues perfectamente compatible. Sí, pues me alegro de que lo veáis así. Vale, pues muchísimas gracias a Hanna, a Isa y a Bego otra vez y a la librería por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias a todos por venir y escucharnos y nada, que espero veros en la próxima. Gracias.